Hay momentos en la vida en los que crees que solo el amor basta para formar una nueva familia. Pero aprendí una dolorosa verdad: no todos te reciben con los brazos abiertos, no todas las palabras que se dicen son sinceras y, a veces, la persona más cercana se convierte en el peor adversario. Soy una mujer de 28 años, a punto de comenzar una nueva etapa con el hombre al que he amado profundamente durante 3 años. Pero en lugar de recibir un abrazo cálido, mi futura cuñada, alguien que una vez esperé que fuera mi amiga, mi apoyo en mi día más importante, me llamó ogro, me criticó por mi apariencia y me lastimó con el pretexto de protegerme. Los insultos susurrados, las maldiciones disfrazadas de bromas, fueron minando poco a poco mi confianza. Desde burlarse de mi vestido de novia hasta comentarios sarcásticos sobre mi cuerpo, pasando por sabotear deliberadamente cada paso de nuestros planes de boda. Cada encuentro con ella era como una herida profunda, un dolor silencioso que nadie podía ver. Le dije, a mi prometido, el hombre en quien confío, quien me llamará su esposa, que necesitaba que estuviera a mi lado, que me protegiera, que me defendiera. Pero él, atrapado entre los lazos familiares y su amor por mí, quería paz. Esperaba que solo fuera un malentendido, que ella solo estaba siendo directa y que finalmente cambiaría de opinión. Entonces todo se desató. Un día, descubrí que había cruzado una línea que jamás creí posible. No solo palabras crueles, sino acciones. Usé mi propio teléfono para llamar y cancelar a proveedores clave de la boda. La traición me dolió profundamente. La ira y la angustia me invadieron en oleadas de las que no pude escapar. Esta historia no trata solo de una familia fracturada. Es una batalla para proteger el respeto, el amor y la confianza dentro de un matrimonio. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Disfruta del vídeo. Desde el momento en que conocí a Emily, mi futura cuñada, algo en su comportamiento parecía reservado. Al principio, pensé que era un poco brusca o quizás protectora con su hermano, a su manera. Pero con el paso de los meses, esa protección se transformó en algo mucho más siniestro, algo que poco a poco fue socavando mi confianza y mi sentido de pertenencia. Empezó con pequeños comentarios, de esos que la gente descarta como solo bromas. Como aquella vez que me miró de arriba abajo durante una cena familiar y dijo: siempre pensé que John acabaría con alguien más delgado y refinado. Supongo que ahora tiene otros gustos. Fue un cumplido ambiguo, pero envuelto en hielo, y me impactó profundamente. No supe cómo responder. Me sentí expuesta, y desde ese momento, cada reunión con ella se convirtió en un campo minado emocional. Luego vinieron los nombres. Ogro. Fue la palabra que eligió una tarde, sonriendo con sorna mientras la pronunciaba con naturalidad delante de mi prometido y otras personas. Fue como un puñetazo en el estómago, inesperado, cruel. Recuerdo que me quedé paralizada, la habitación se desdibujó a mi alrededor mientras una mezcla de conmoción y dolor me dejaba sin aliento. Forcé una sonrisa, pero por dentro, una tormenta rugía. ¿Por qué alguien tan cercano a la persona que amaba querría destrozarme tan profundamente? Cada insulto era una navaja que cortaba más que simples palabras. Comentarios sobre mi maquillaje, mi pelo, mi trabajo, cada uno una sutil indirecta envuelta en sarcasmo. No soy lo suficientemente ambiciosa para nuestra familia de altos logros, dijo una vez con desdén durante una conversación sobre mi carrera. Quise defenderme, gritar que yo era más que sus juicios superficiales, pero el miedo me impedía hablar. ¿Me lo estaba imaginando todo? ¿Estaba siendo demasiado sensible? Lo más difícil fue ver a John ignorarlo. Amaba a Emily y creía que era solo protectora. La llamaba brutal y dura con todos al principio. Pero ya no se trataba de asperezas, sino de crueldad disfrazada de drama familiar. Me encontré sumida en una espiral de inseguridad. Antes de la hostilidad de Emily, tenía confianza en mí misma. Ahora, dudaba de cada decisión, desde el vestido que quería hasta la vida que imaginaba. Mis amigos notaron el cambio. Clare, mi mejor amiga y dama de honor, fue mi ancla en la tormenta. Después de una cena familiar particularmente brutal, me tomó aparte y me dijo: «Te mereces algo mejor. No dejes que te haga sentir insignificante». Sus palabras fueron un salvavidas, recordándome mi valor cuando me sentía completamente mermada.
Clare se convirtió en más que una amiga. Era un espejo que reflejaba mi fuerza cuando solo veía debilidad. A veces, intentaba conectar con Emily, desesperada por una tregua. La invitaba a almorzar, le pedí consejos sobre la boda, con la esperanza de tender un puente. Pero sus respuestas eran frías, a menudo salpicadas de comentarios sarcásticos. Una vez, cuando le pregunté si me acompañaría a comprar un vestido, me respondió: «Alguien debería estar ahí para impedirte elegir algo hortera». El rechazo fue más doloroso que cualquier insulto. Aún así, anhelaba su aceptación, la armonía familiar, la paz mental de John. Pero cada intento parecía una trampa, hundiéndome en una danza tóxica de la que no podía escapar. La incertidumbre, el latigazo emocional, me desgastó. A medida que las semanas se convertían en meses, el impacto emocional se hizo innegable. Me encontraba temiendo los eventos familiares, contando los minutos para poder irme. La mujer que debería haber sido mi cuñada se había convertido en mi mayor adversaria. Me di cuenta de que esto era más que una simple tensión familiar. Era una guerra personal, librada con palabras, manipulación y amenazas veladas. Pero también fue un punto de inflexión. En medio del dolor y la traición, comencé a comprender algo vital: necesitaba protegerme. Reclamar mi dignidad. Mantenerme firme no solo por mí, sino por la vida que John y yo estábamos construyendo juntos. Y esa comprensión fue solo el comienzo. Porque, por más complicada que fuera mi relación con Emily, los desafíos que me esperaban pondrían a prueba cada gramo de mi fuerza y pondrían mi amor por John bajo fuego de maneras que nunca imaginé. Ver a John pasar por todo esto fue como ver a un hombre atrapado en una tormenta silenciosa. Un hombre destrozado por el amor y la lealtad, obligado a navegar en un campo de batalla donde cada elección significaba dolor para alguien a quien quería profundamente. Al principio, la perspectiva de John era simple. Emily era protectora, aunque brusca, y yo quizá era demasiado sensible. Me dijo más de una vez: «Es mi hermana». Ya sabes cómo es, brusca, pero no lo dice en serio. Y como apreciaba el vínculo con su hermana, intentaba minimizar la tensión, con la esperanza de que se le pasara. Pero por dentro, podía sentir su creciente conflicto. Su risa a veces se quebraba cuando las palabras de Emily pasaban de la raya, y sus miradas contenían un destello de culpa. Sabía que quería defenderme, pero temía las consecuencias, un estallido que podría fracturar a la familia para siempre. Había noches en las que lo encontraba mirando el teléfono, con los dedos flotando sobre su nombre, pero sin poder llamar. O momentos en los que suspiraba profundamente durante una cena familiar, dividido entre defenderme y apaciguar los comentarios mordaces de Emily. La carga lo agobiaba, oscureciendo la luz entre nosotros. Una noche, tras un comentario particularmente duro en una reunión informal, lo confronté con delicadeza: «John, necesito que me escuches. Esto no es solo su manera de ser. Me duele. Me está destrozando». Su mirada se suavizó, pero la vacilación persistió. Esa vacilación se arraigaba en años de complejas dinámicas familiares, recuerdos de escudos infantiles, alianzas y lealtades tácitas. Emily no era solo una hermana, era parte de su pasado, de su historia, la mujer que tenía las llaves del delicado equilibrio de su familia. Sus padres también desempeñaron un papel sutil pero importante. Amaban a Emily con fervor y, a pesar de su bondad hacia mí, a menudo lo disuadían de causar problemas. Veía la preocupación dibujada en sus rostros cada vez que John sacaba el tema. Le rogaban que preservara la paz familiar, susurrando a puerta cerrada sobre mantener la civilidad, no hacer un lío. Incluso sus otros hermanos sintieron la tensión. Encuentros casuales con el hermano de John y su esposa me hicieron percibir su silenciosa compasión, pero también su cautela. Nadie quería tomar partido por algo que pudiera generar más conflicto. La tensión tácita en las reuniones familiares era densa como la niebla, sofocante e ineludible. John estaba en el centro de esta tormenta, atrapado en un tira y afloja implacable. Su amor por mí chocaba violentamente con su lealtad a la familia en la que se había criado. Cuanto más necesitaba que me protegiera, más veía cómo se desmoronaba su lucha interna. Pero entonces llegó un punto de inflexión, el día en que realmente vio el lado venenoso de Emily al descubierto,
justo delante de ambos, imposible de ignorar o justificar. Sus ojos se llenaron de conmoción, ira y una comprensión desgarradora de que lo que yo había soportado era muy real, y mucho peor de lo que imaginaba. Ese día, el peso sobre los hombros de John cambió. Se volvió menos importante la lealtad familiar y más el amor y el respeto que me debía. En ese momento, vi al hombre del que me había enamorado, el hombre dispuesto a luchar por ambos, incluso si eso significaba romper los frágiles lazos de su propia familia. Pero incluso este despertar fue doloroso. No borró los recuerdos dolorosos, los sentimientos encontrados ni el miedo a lo que esta fractura nos costaría a todos. Así, el viaje de John no fue el de un héroe repentino, sino una lenta y agonizante escalada a través de la duda, el desamor y, finalmente, la valentía de elegir. En medio de esta confusión, me aferré a la esperanza de que algo, cualquier cosa, pudiera restaurar la armonía. Quería creer que bajo la fría apariencia de Emily, había espacio para la comprensión. Intenté extender una mano de paz, no solo por mí, sino por John, por la familia que estábamos construyendo. La invité a almorzar una vez, con la esperanza de que una conversación tranquila suavizara las tensiones. Le pedí consejo sobre los planes de boda, con el deseo sincero de que se sintiera incluida, de salvar una brecha que parecía tan grande. Pero cada intento parecía erosionar la frágil conexión en lugar de repararla. Sus respuestas fueron insultos apenas disimulados. Cuando le pregunté si vendría a comprar el vestido, se burló. Alguien debería asegurarse de que no elijas algo de mal gusto. La crueldad disfrazada de ingenio me impactó más que cualquier ataque directo. Recuerdo estar sentada en mi coche después, con la vista nublada por las lágrimas, preguntándome si no estaría persiguiendo una sombra. Este ciclo de buscar y ser rechazado me lastimó profundamente. Empecé a sentirme invisible, desvalorizada, no solo por Emily, sino por la misma familia a la que intentaba unirme. Cada reunión se convertía en una repetición de viejas heridas. Sentía que caminaba sobre cristal, esperando el siguiente comentario mordaz que destrozara mi confianza. John intentó ser mi ancla, pero la tensión entre nosotros creció. Su deseo de mantener la paz con Emily chocaba con mi necesidad de protección y validación. Peleamos más que nunca, no solo por Emily, sino por lo que era seguro, lo que era aceptable y lo que yo merecía. Mi mejor amiga, Clare, fue mi refugio. Llamarla a altas horas de la noche se convirtió en mi salvavidas. Eres más fuerte de lo que crees, me decía, recordándome que no tenía que afrontar esto sola. Pero incluso con su apoyo, el impacto psicológico fue innegable. Me encontré cuestionando mi valía, mi lugar en el mundo de John, incluso mi futuro. La emoción que antes me producía mi boda se transformó en ansiedad. Dudaba cada decisión, desde el vestido hasta la lista de invitados, atormentada por el miedo a que la sombra de Emily oscureciera cada instante. El agotamiento emocional era implacable. Algunas noches me quedaba despierta, con el corazón acelerado, preguntándome si esta familia me acogería alguna vez o si estaba destinada a ser la forastera. Para agravar mi aislamiento, los padres de John, aunque amables, parecían reticentes a comprender plenamente la profundidad del conflicto. Ofrecieron una amable compasión, pero no llegaron a confrontar a Emily directamente. Entendía su postura, ellos temían las fracturas familiares tanto como yo, pero su moderación a veces parecía otro muro entre mí y la aceptación. Incluso los hermanos de John eran cautelosos. En las conversaciones, apartaban la mirada rápidamente cuando mencionaba las tensiones. Todos parecían tener miedo de tomar partido, dejándome atrapado en un solitario punto medio. Estos intentos de reconciliación, en lugar de sanar, expusieron heridas que desconocía. Pero a través del dolor, comencé a comprender una verdad esencial: la paz familiar no se puede forzar, debe ganarse mediante el respeto y un cambio genuino. Y cuando ese cambio no llega, a veces es necesario tomar decisiones difíciles. En el momento en que pillé a Emily en plena flagrancia, me sentí como si estuviera al borde de un precipicio, entre la incredulidad y la rabia. Era una reunión familiar, el cumpleaños de la hija de Emily, que se suponía iba a ser una ocasión alegre, pero la oscuridad subyacente llevaba meses rondando la superficie. Ni siquiera estaba segura de querer ir, pero quería mucho a mi sobrinita,
y los padres de John me habían invitado. Me dije a mí misma que podría sobrevivir unas horas con el teléfono pegado a la mano y la guardia alta. Durante la primera parte de la fiesta, la calma parecía engañosamente aparente. Emily se mantenía a distancia, ocupada charlando con amigos y organizando los juegos de los niños. Yo me quedaba la mayor parte del tiempo en la cocina, ayudando a la madre de John, intentando controlar mis emociones. Pero siempre había esa inquietud persistente. Las miradas ocasionales que Emily me lanzaba parecían frías y calculadoras. Entonces, sucedió. Salí al patio trasero para respirar aire fresco y refugiarme con otros familiares. Al volver, mi teléfono, mi salvavidas, había desaparecido de la encimera de la cocina. El pánico me invadió. Le pregunté a la madre de John si lo había visto, y su mención casual de que Emily acababa de pasar por allí me hizo darme cuenta. Una oleada de terror me golpeó como un tren de carga. Nerviosa, seguí el pasillo hacia las habitaciones, con el corazón latiéndome más fuerte que mis pasos. Oí su voz, baja, urgente. Miré dentro y encontré a Emily, con el teléfono pegado a la oreja y el nombre del catering que me resultaba familiar parpadeando en la pantalla. La sorpresa me paralizó mientras escuchaba un momento antes de entrar. Sus ojos sobresaltados se encontraron con los míos, abiertos y culpables, pero me despidió con un dedo, como si fuera una interrupción inoportuna. Terminó la llamada bruscamente. Le arrebaté el teléfono de las manos, con una mezcla de furia e incredulidad. Emily, ¿qué carajo haces con mi teléfono? Pregunté. Ella no lo negó. En cambio, gruñó con veneno que dejaba al descubierto todos los meses de malicia oculta. Me da igual. No eres lo suficientemente bueno para mi hermano. No dejaré que le arruines la vida. Esas palabras me impactaron con más fuerza que cualquier insulto anterior. ¿De qué sirve sabotear nuestra boda? ¿Estás loca? Grité. La sala se llenó de tensión repentinamente mientras los gritos atraían a familiares. Los padres de John aparecieron, conmocionados. Mi suegro cogió mi teléfono y vio el número del catering en la lista de llamadas. Su expresión, una dolorosa mezcla de traición e incredulidad, me hizo comprender la gravedad de lo que Emily había hecho. La máscara de Emily se desvaneció bajo su mirada. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no había remordimiento genuino. Bien, confesó. Sí, intenté cancelar algunas cosas, por su bien. Esta boda no debería celebrarse. El caos que siguió fue una tormenta furiosa. Mi suegro apartó a Emily, en voz baja pero severa. El hermano de John, furioso hasta las palabras, se fue temprano con sus hijos, avergonzado y enojado por el comportamiento de Emily. El esposo de Emily, que no se había enterado de nada, estaba conteniendo la sorpresa y la rabia. Me quedé allí, conteniendo las lágrimas y la conmoción, sintiendo cada latido martillar una mezcla de dolor, traición y agotamiento. Quería quedarme y explicarlo todo con calma, pero mi cuerpo entró en modo de lucha o huida. Me fui, con lágrimas corriendo mientras me escabullía a mi coche. Esa noche, John llegó a casa y nos enfrentamos juntos al corazón de la tormenta. Nunca nos habíamos sentido tan vulnerables. El dolor y la ira de John bullían bajo sus disculpas, pero también había algo nuevo, una determinación inquebrantable de proteger lo que era nuestro. Pero incluso en ese momento, la batalla más difícil apenas comenzaba, no contra Emily, sino contra los frágiles y rotos lazos de familia, amor y confianza. Después de esa noche devastadora, John y yo nos enfrentamos a la encrucijada más difícil hasta la fecha. Estábamos atrapados en los escombros de la confianza rota, no solo entre Emily y yo, sino también en el frágil espacio entre John y yo. Las heridas estaban abiertas. La traición se sentía como una sombra que se cernía sobre cada expectativa alegre que alguna vez albergamos. En los momentos de tranquilidad, cuando el mundo se sentía pesado y quieto, luchaba con la duda. ¿Podría confiar en que John me apoyaría de verdad? ¿Podría romper esos lazos de toda la vida que nos unían? Y lo que era más doloroso, ¿sabía siquiera cuánto me dolía? Pero John me sorprendió. El hombre que antes dudaba en confrontar a su hermana ahora estaba a mi lado, feroz e inquebrantable. Basta, dijo en voz baja una noche, envolviéndome en un abrazo protector. Esto se acaba aquí. Tú eres lo primero.
Voy a establecer límites claros. No más excusas, no más silencios. Empezamos a establecer reglas sencillas pero sagradas. No se aceptarían cambios, cancelaciones ni decisiones relacionadas con nuestra boda sin nuestra confirmación directa. Cada proveedor, cada detalle, estaba protegido con contraseñas y comprobaciones minuciosas. John dedicó horas a las llamadas, convirtiendo a nuestros proveedores en aliados en esta lucha contra el sabotaje. Sin embargo, la batalla interna no había terminado. La lucha de John era silenciosa pero intensa. Vi el dolor brillar en sus ojos cuando habló con Emily. Amor, decepción y frustración, todo en uno. Sus lágrimas me sorprendieron, mostrándome lo profundamente desgarrado que estaba. Sin embargo, en esos momentos de vulnerabilidad, me eligió. Nuestras conversaciones se volvieron crudas y sinceras. Discutimos hasta altas horas de la noche, analizando emociones que no habíamos expresado. Yo luchaba por ser escuchada, él luchaba por proteger lo que estábamos construyendo. A veces, las palabras eran duras, alimentadas por el miedo y el agotamiento. Pero cada pelea nos acercaba a la comprensión. La familia de John observaba desde la barrera. Su silencio era un recordatorio del mundo fracturado que intentábamos mantener unido. Los padres de John le ofrecieron apoyo, pero le pidieron paciencia. Sus hermanos evitaron la tensión, atrapados en sus propios conflictos de lealtad. A pesar de todo, Clare, mi fiel amiga, fue mi apoyo. Me recordaba a diario mi valor y resiliencia cuando dudaba de mí misma. Su fe me ayudó a encontrar la fuerza para afrontar cada día. Aprendimos que proteger un matrimonio no se trata solo de amor, se trata de mantenerse firmes juntos ante las tormentas que amenazan con destrozarlo. Se trata de establecer límites claros que protejan su corazón y su futuro. Pero incluso con la promesa de John y nuestros esfuerzos, la batalla por la paz seguía en marcha. La pregunta persistía: ¿podría Emily cambiar? ¿Podríamos reconstruir puentes o sería este el fin de su participación en nuestras vidas? Después de todo, el camino por delante no estaba claro. Estaba plagado de incertidumbre, dolor y decisiones difíciles. Cada paso adelante se sentía pesado, como si cargara con el peso de una confianza rota y lazos familiares enredados. Pero en medio de la ruina, John y yo sabíamos una cosa con certeza. Nuestro amor tenía que ser el cimiento que nos mantuviera firmes. Nos enfrentamos a la pregunta más difícil: ¿podría Emily cambiar? ¿Podrían el perdón o la aceptación formar parte de esta historia fracturada? Y, más íntimamente, ¿podríamos reconstruir una vida donde las heridas del pasado no definieran cada momento? John y yo tomamos la dolorosa pero necesaria decisión de distanciarnos, al menos por ahora. Emily no sería parte de nuestra boda. Decidimos proteger la alegría de nuestro día de la sombra de la toxicidad y la traición. Fue un desgarro en sí mismo, una familia fracturada y una hermana distanciada, pero a veces, el amor significa elegir la paz sobre el dolor. Esta decisión repercutió en la familia. Los padres de John, divididos entre la lealtad a su hija y la compasión por nosotros, luchaban por comprender. Otros hermanos actuaban con cautela, atrapados en sus propias mezclas de compasión y silencio. El silencio de los familiares, antes tan familiar y reconfortante, a menudo se sentía como otro abismo que teníamos que cruzar. A través de la turbulencia, aprendí lecciones cruciales sobre la fuerza, la autoestima y los límites que debemos establecer para preservar nuestras almas. Comprendí que nadie merece ser menospreciado ni quebrantado para mantener la paz. Aprendí que el amor sin respeto es frágil y que, a veces, proteger ese amor significa mantenerse firme, incluso si significa estar solo. John y yo empezamos a reconstruir, no solo una boda o un futuro, sino la confianza y la esperanza que casi se habían desvanecido. Hablamos abiertamente de nuestros miedos, nuestro dolor y nuestros sueños. Buscamos el apoyo de amigos como Clare, cuya fe inquebrantable en mí me ayudó a iluminar mis momentos más oscuros. También empezamos a comprender que la familia no siempre se define por la sangre o la historia compartida. A menudo se define por el respeto, la amabilidad y el cuidado mutuo. Nos comprometimos a cultivar ese tipo de familia para nosotros y para nuestros futuros hijos. Nuestra historia dista mucho de ser perfecta, pero es real,
marcada por el dolor, la resiliencia y el crecimiento. Me enseñó que, si bien no siempre puedes elegir a las personas en tu vida, sí puedes elegir cómo permites que te afecten. Y, a veces, las batallas más difíciles forjan los lazos más fuertes. A medida que avanzamos, mantengo la cautela, pero mantengo la esperanza. John y yo estamos comprometidos a afrontar lo que venga, fortalecidos por las lecciones del pasado que tanto nos costó aprender. Gracias por acompañarme en esta experiencia. Si has pasado por algo similar o tienes ideas sobre cómo establecer límites en dinámicas familiares difíciles, compártelas en los comentarios. Tus historias, tu fuerza y tu apoyo importan.